Hola con todos, un gusto nuevamente en saludarlos. Hoy día vamos a ver en esta ocasión un tema sumamente interesante y es que vamos a hablar acerca de las profecías que se cumplieron en Cristo Jesús. Y es que el libro específicamente de Daniel y otros libros más hablaron de centenares años de antes que venga Jesús a esta tierra, acerca del Cordero, acerca de Cristo que iba a venir, al Salvador del mundo, el Mesías. Específicamente el libro de Daniel es uno de los libros que más profecías tiene acerca de Jesús. Este libro, según los teólogos, se escribió 600 años antes, exactamente antes que venga Jesús a la tierra. Y todo lo que tal cual hacía mención el profeta Isaías, guiado por el ángel Gabriel, que fue quien anunció estas profecías a Isaías, según los teólogos, se cumplieron tal cual en la vida de Cristo Jesús. Desde su nacimiento, que iba a venir de una virgen, que iba a ser el cordero inmolado y cosas por el estilo, que ahora lo vamos a ver en unos momentos. Entonces, y es que muchas veces eh, hago este tema porque muchas veces personas, ¿no? Comienzan a difamar y a negar la validez de la palabra de Dios, de la Biblia, ¿no? Diciendo, aludiendo que este libro tiene centenares de errores. Y hasta hay manuales. Yo he visto folletos, manuales afuera de las universidades, por la calle, ¿no? Que venden y dicen los 101 errores de la Biblia, ¿no? Y bueno, una vez yo por curiosidad, a ver, ¿no? Errores de la Biblia, a ver, vamos a ver. Error uno, tal, pero luego yo comencé a analizar y a estudiarlo y decía, pero esto no es un error porque acá dice que sí o esto, ¿no? Le quitaba el error. Error 2, de igual manera, de lo que según estaba escrito en ese folleto era error, pues no era error. A los que conocemos un poquito, por lo menos la palabra de Dios, pues podemos deducir, ¿no? Y discernir por el Espíritu que no hay ningún error, ¿no? Entonces muchas veces quieren pues difamar, porque esa es la palabra, ¿no? A este libro sagrado, ¿no? Que es un libro, es uno de los libros más vendidos a nivel mundial, ¿no? Millones y millones desde que se imprimió el primer libro, el cual fue justamente la Biblia, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora, he creado unas diapositivas acerca, vamos a ver específicamente las profecías de Jesús y su cumplimiento. Bien, hay muchísimas profecías en el libro de Dios, en la Biblia, pero vamos a tocar en este momento específicamente acerca de la profecía de Jesús, ¿ok? Vamos a ir viendo. Acá vamos a ver en la parte izquierda superior, en esta parte de acá, en esta parte izquierda, vamos a ver las profecías, no lo que se decía años y años antes que venga Jesús, y acá pues el cumplimiento, ¿no? Cómo se cumplió. Y bueno, una de las profecías sería la simiente de una mujer. En el libro de Génesis, en el capítulo 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Quién es la simiente de esta mujer? Quien está hablando en este libro es acerca de Jesús. Jesús, Cristo, cuando vino acá en la tierra, hirió en la cabeza, ¿no? A Lucifer.
lo derrotó, lo venció. Mediante la crucifixión fue el acto más grande que pudo haber hecho Dios para derrotar a este enemigo Lucifer. Vamos a ver, en el cumplimiento se da en el libro de Gálatas. Dice, Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, ¿cómo? Nacido de mujer. Y acá se cumple la profecía de Génesis 3:15, que vendría el Mesías, o quien sería esta simiente, ¿no? Suya, de esta mujer, sería pues Cristo Jesús. Y hemos visto cómo se cumple la palabra miles de años después, esta primera profecía que fue dada, que fue escrita en la palabra de Dios. Otra profecía es que sería descendiente del padre Abraham. Y en el libro de Génesis 18:18 dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. ¿Y cómo se cumple en el Nuevo Testamento esta profecía? En el libro de Hechos 25 se registra, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestro padre, diciendo a Abraham, en tu simiente, que está hablando la descendencia, la genealogía de Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y quién es la simiente de Abraham? Pues Cristo Jesús. Jesús viene del linaje del padre Abraham. Y justamente como le había hecho mención Dios a Abraham, diciendo, y habiendo de ser benditas en él. Acá está hablando de quién él, acerca de Jesús, que más adelante, que después de años y años más adelante, iba a venir a la tierra e iban a ser benditas en Cristo Jesús todas las naciones de la tierra. Otra profecía es que sería heredero del trono de David, y esto lo dice Isaías 9:7, y dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y vamos a ver cómo se cumple. En Mateo 1:1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y es que en Mateo 1:1 comienza a decir, Abraham, padre de Isaac, Isaac, padre de tal, tal, padre de tal, tal, padre de tal, tal, padre de tal, tal, y así va enunciando, va describiendo la genealogía, ¿no? La descendencia, y comienza David, padre de Salomón, Salomón, padre de tal, tal, y así, y llega José, padre de Jesús. Y ahí se corrobora, se cumple la profecía que sería heredero del trono de David, porque sería, por Jesús viene de la descendencia de David. Otra profecía sería el lugar de nacimiento. En el libro de Miqueas dice, de Micaías, perdón, dice, en el capítulo 5, versículo 2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti, dice, me saldrá el que será Señor en Israel. De ti, de Belén Efrata, saldrá el Mesías, el Señor de Israel, Cristo Jesús.
Y vamos a ver el cumplimiento. Después de miles de años después, Mateo capítulo 2:1 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, que es Belén Efrata, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos sabios. ¿No? ¿Cómo se cumplen? Fíjense, escrituras de miles de años antes que fueran hechos, se cumplan el accionar, ya estaban escritos, no, ya estaba profetizado. Y es que la Biblia, la palabra de Dios, no tiene errores. Entonces, vamos a seguir viendo. Dice que nacería de una virgen. ¿Dónde está esto? En el libro de Isaías, como mencionaba al principio, que fue el profeta que tuvo mayor revelación y quien aludió mayores profecías acerca de Cristo, hizo este escrito en el capítulo 7, 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, uno en esos tiempos de Isaías, lee Isaías y quedaría pues atónito. ¿Por qué? Porque, y medio confuso en sí, ¿no? Quedaría confundido porque todavía no se cumplía. Esto se cumplió después de 600 años después. Entonces uno diría, de una virgen, ¿quién será? ¿Va a concebir la virgen? ¿Quién virgen? ¿Quién va a ser? ¿Quién se llamará Emmanuel? ¿No? Y dará a luz un hijo. ¿Y quién hijo es este? Que claro, en ese entonces no se sabía, ¿no? Era confuso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estos son profecías que se cumplen años después, ¿no? Son enunciados. Entonces, vamos a ver el cumplimiento. En Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, o sea que todavía no se habían juntado en la intimidad. Antes que se juntasen en intimidad, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y ya sabemos, ¿no? Un poquito la historia, que vino el ángel Gabriel, el enunciador, ¿no? El mensajero, y ya sabemos la historia que por medio de la Virgen María iba pues a venir el Mesías. Otra profecía es la huida a Egipto, mejor dicho. En el libro de Oseas 11:1 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y vamos a ver acá. En Mateo 2:14 dice, y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto. Acá está hablando acerca de José. José, el padre de Jesús, ¿no? En ese entonces, el rey Herodes, como hemos visto, que fue justamente el tiempo donde nació Jesús, ¿no? Mandó a matar a todos los niños. Y él pues recibió el mensaje también del ángel Gabriel diciendo que se huyan a Egipto. ¿Para qué? Para que el rey Herodes no atrape al Mesías, al Salvador. Otra profecía es como profeta. En el libro de Deuteronomio 18:15 dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, a Cristo Jesús, a él. ¿Y cómo se cumple esta profecía? En el libro de Juan 6:14 dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Fíjense, ¿qué, y qué tan, en qué, no hay palabras, es tan interesante, tan admirable como ver que escrituras de años y años anteriores se cumplieron
en la vida de Cristo Jesús. Otra profecía era que iba a ser rechazado por los judíos, por la religión judaica. Y esto lo decía el profeta Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Y acá de quién está hablando? Juan 1:11 nos dice, a los suyos vino, está hablando acerca de Jesús, y los suyos, o sea, el pueblo de Israel, la religión judía, no le recibieron. Y fue justamente el pueblo de Israel, la religión judía, que mandó a crucificar a Cristo Jesús. Pero eso ya estaba escrito también, lo vamos a ver más adelante. Característica de Jesús, su profecía. Isaías 11:2 dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Fíjense, Jesús iba a tener espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y poder, espíritu de consejo y temor de Jehová. Y vamos a ver cómo se cumple. En el libro de Lucas 2:52 dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¡Wow! Entrada triunfal, otra profecía. Zacarías, en el capítulo 9, versículo 9, dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilos, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y luego sigue la historia, ya sabemos, ¿no? A lo que la religión tradicional le llama Domingo de Ramos, ¿no? La entrada triunfal de Cristo Jesús. Ya lo estaba profetizando Zacarías, ¿no? Y vamos a ver su cumplimiento. En el libro de Juan 12:13 al 14 dice, tomaron rama de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asniño, como lo profetizó Isaías, sobre un pollino, hijo de asna. Y justamente acá está. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, justamente enfatiza todavía acá Juan, como está escrito. ¿Por qué? Porque es sabido que esto estaba escrito centenares de años antes por el libro de Zacarías. Otra profecía es que permanecería en silencio cuando fuera acusado. El libro de Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca nuevamente. Y vamos a ver qué dice el libro de Mateo 26:62 y 63. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Por qué? Porque ya estaba profetizado que no iba a hacer comentario alguno. ¿No? ¿Ya para qué? Simplemente Jesús dejaba que se cumpla lo que se tenía que cumplir, como ya estaba escrito centenares de años antes. ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. ¿No? ¿Cómo se cumple esta profecía escrito por Isaías? Otra profecía es que sería golpeado y escupido, también fue profetizado.
Mismo Isaías 56 dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me besaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, que son los escupitajos. Vamos a ver cómo se cumple. En el libro de Marcos 14:65 dice, y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza, y los alguaciles le daban de bofetadas. ¿No? Di mi cuerpo a los heridores, dice acá, nuevamente, y mis mejillas, que iba a ser golpeado, que iba a recibir puñetazos y cosas que ya sabemos cómo fue tratado nuestro Señor Jesús. Seguimos con las profecías y otra es, sufrirán en sustitución por nosotros. Sufriría en sustitución por nosotros. Y el libro de Isaías 53, 4, 5 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Han visto, me imagino, la mayoría, la pasión de Cristo, ¿no? Como Jesús ahí se observa en esta película, cuán maltratado fue Jesús por las personas y por los soldados romanos, ¿no? Cómo fue inmolado nuestro Cordero por nosotros. Y eso se queda, pues, chico, en un 50%, porque dice que los latigazos llevaban como un gancho que al chocar la piel no solamente golpeaba, chocaba y desgarraba carne. Y eso está escrito en la palabra. Vamos a ver cómo se cumple. En Mateo 8, 16, 17 dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Está hablando acá Mateo específicamente, aludiendo a esta profecía de Isaías que hemos leído. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras condolencias. ¿No? En la primera parte que hemos leído, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Se cumplió en la vida de Jesús. Otra profecía es que sus manos y sus pies serían horadados. En Salmo 22, 16 dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos, ¿no? Y mis pies. Y como se cumple en el libro de Juan 19:29 está escrito, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndole un hisopo se la acercaron en la boca. Bueno, esto de acá es esta profecía. El cumplimiento de lo que acabamos de leer es esto. En el libro de Salmos, que sería, le darían hiel y vinagre. En el libro de Salmos 69:21, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y es lo que ya hemos visto, ¿no? Empaparon en vinagre una esponja y poniéndole un hisopo, se la acercaron a la boca.
Su costado, otra profecía es que su costado sería traspasado. Iban a traspasar un costado por el abdomen, entre el pecho y el estómago, según dicen, iba a ser traspasado. Y esto ya estaba escrito centenares de años antes. En el libro de Zacarías dice 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Y su cumplimiento está en el libro de Juan 19:34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Fíjense, eso de que iba a ser bofeteado, afligido, que iban a hacer huecos en sus manos, en sus pies, que le darían hiel, ¿no? Y vinagre, que iba a ser inmolado, que su costado iba a ser traspasado. Eso ya estaba escrito centenares de años antes de Jesús. Y lo cumplió tal cual como estaba escrito. Como lo narran tanto las epístolas de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los evangelios. Seguimos con las profecías y es que sus huesos no serían quebrantados. Lo dice en Salmo 34:20. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y vamos a ver cómo se cumple en el libro de Juan 19:33. Dice, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, porque era un ritual, era algo normal que cuando crucificaban a alguien, quebraban las piernas de estas personas, más a Cristo Jesús, como ya había muerto supuestamente, bueno, en carne, en lo natural, ya había muerto, como lo vieron muerto, no le quebraron las piernas y se cumple esta profecía que habla el libro de Salmos. Otra profecía es que sería sepultado con los ricos. Y el libro de Isaías 53:9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y vamos a ver cómo se cumple. En el libro de Mateo 27:57 al 60 dice, cuando llegó la noche, llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús y lo enterró, como dice el libro de Isaías, 600 años antes exactamente, mas con los ricos fue en su muerte, o sea, fue sepultado. Fíjense cómo se cumple. Otra profecía es su resurrección. Ya también había sido profetizado que Cristo iba a resucitar el tercer día. En el libro de Salmos 16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, en el fuego, en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Vamos a ver cómo se cumple. En el libro de Mateo 28:9, he aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve, y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Otra profecía es su ascensión. En el libro de Salmos 68:18 dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos ya Dios. ¿Y cómo se cumple? En el libro de Lucas 24:50-51 dice, y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos lo bendijo, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba
al cielo, que se cumple lo que está escrito en el libro de Salmos: subiste a lo alto. Y bueno, estas son algunas de las profecías, de las mayormente las profecías acerca de Jesús y su cumplimiento. Entonces, lo que he querido un poquito demostrar mediante esta diapositiva, mediante esta enseñanza, es que la palabra de Dios no tiene errores. Si lo que fue escrito centenares años antes se cumplió después de miles de años, definitivamente la Biblia, nuestro libro de vida, no tiene errores. Y como hace poco me dijeron un alumno de la universidad, cuando estaba enseñando en una universidad, me dice: profesor, está interesantes sus enseñanzas, pero sí lo veo, pero yo no soy de ninguna religión, me dice. Y lo que le respondo es que bueno, porque yo tampoco. Y que muchos pensarán que yo hablo o predico alguna religión, y es que no. Y es que la religión no existe, lamentablemente, pero la religión en sí es un método que ha venido engañando a la humanidad por años y años y años. La Biblia no es religión. Lo que yo hablo, lo que yo enseño, lo que yo predico es lo que está escrito acá. Lo que está escrito lo hablo, lo predico, lo evangelizo, lo enseño. Pero lo que no está escrito, pues no. Entonces, porque Jesús, cuando vino acá a la tierra, no fue de ninguna religión. Al contrario, la religión judaica, la religión de los judíos, fue quien lo crucificó a Jesús. ¿Por qué? Porque justamente Jesús vino a esta tierra en contra de la religión. Bien, Cristo, cuando murió, dice que el templo, el velo del templo se rajó, y eso da enseñanza de que la presencia de Dios se expandió a nivel mundial. No solamente se encuentra como antiguamente en los templos, en las sinagogas, como específicamente lo habla la Biblia, o en los tabernáculos específicamente, ¿no? Que es donde se encontraba la presencia de Dios. Sin embargo, ahora no. La presencia de Dios no se encuentra en un lugar específico. Muchos dicen: voy a la iglesia para encontrarme con Dios. No, eso ya no. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios se expandió al nivel de toda la humanidad. Y vamos a ver en el próximo video, en otros videos, acerca de la salvación, cómo se puede obtener. Pero ya le voy diciendo que yo no hablo religión, yo no predico religión, yo hablo lo que es el evangelio. El evangelio son las buenas nuevas, son esa buena nueva que Cristo murió por nosotros para darnos la salvación y la vida eterna. Y hablo acerca de este manual de vida, porque si desde pequeños nos hubieran enseñado este manual de vida, nuestras vidas serían distintas, nuestros caminos hubiesen enrumbado de distinta manera para mejor. Entonces, vamos a quedarnos ahora por acá. Ya saben, si les interesa seguir viendo estos videos, coloquen suscribirse para que les lleguen estos mensajes que estoy predicando, estos temas que estoy enseñando, y vamos a seguir viendo temas más adelante poco a poco. De igual manera, como siempre, que nuestro Dios lo bendiga grandemente y nos vemos en el próximo video. Saludos con todos, Dios lo bendiga.